Acaba de amanecer, y el joven Mori Banshiro, de 16 años, ya está practicando con su espada larga. Banshiro es un ambicioso samurái en formación, y hoy más que nunca debe impresionar a sus maestros. Hoy planea solicitar permiso para viajar a la capital Edo para estudiar allí las disciplinas marciales y académicas durante un año. Necesita el permiso de ellos y el de su padre. Es el año 1800 en la ciudad feudal de Kochi, capital del dominio Tosa en Japón. El daimyo gobierna el territorio y tiene a su servicio unos 1500 samuráis. Desde hace 200 años, Japón vive en paz y los samuráis, que solían ser principalmente guerreros, ahora desempeñan funciones mucho más variadas. También son funcionarios del gobierno, eruditos, profesores e incluso maestros de la ceremonia del té o artistas. Como preparación para estas variadas responsabilidades, los jóvenes samuráis como Banshiro estudian el doble camino del aprendizaje literario y las artes marciales. A los 15 años, completó los rituales del paso a la adultez y recibió las Daisho, un par de espadas. La espada larga es para el entrenamiento y el combate, en tanto la espada corta tiene un único y solemne propósito: realizar el ritual del suicidio o seppuku, en caso de deshonrarse a sí mismo, a su familia o al daimyo. Banshiro admira al legendario samurái Miyamoto Musashi, un afamado espadachín que vivió 150 años atrás. Pero Banshiro no admira únicamente su habilidad con la espada. Miyamoto Musashi también fue un experto calígrafo y pintor. Esa es la verdadera razón por la que Banshiro desea ir a Edo. También tiene la secreta ambición de convertirse en pintor. Tras terminar su práctica en casa, se despide de su padre y se dirige a la escuela. Su padre se prepara para acompañar al daimyo a la capital. El shogun Tokugawa, líder de la milicia japonesa, exige que todos los gobernantes de la región alternen su residencia entre el castillo de la región que gobiernan y la ciudad capital. Este costoso viaje de un lugar a otro mantiene a los daimyos subordinados y evita que armen sus propias fuerzas militares para desafiar al shogunato. La esposa e hijos del daimyo viven en la capital todo el año. Ofician de rehenes para garantizar su lealtad. Pero esta práctica no afecta únicamente al daimyo, sino que determina el ritmo de la vida en Japón. Los samuráis deben acompañar al daimyo a Edo. Este año le corresponde al padre de Banshiro hacer el viaje, y Banshiro está desesperado por ir con él. Pero como aún está entrenando, necesitará tanto el permiso de su padre como el de sus maestros. En el colegio, la primera lección de Banshiro es sobre combate con espadas. Bajo la mirada estricta de su maestro, practica con sus compañeros y realiza las rutinas que estuvo practicando. Al finalizar la lección, le recuerda al maestro sobre su petición de ir a Edo. El maestro sonríe por primera vez ese día y Banshiro siente que conseguirá su permiso. Luego, Banshiro practica tiro con arco, equitación y natación antes de sus clases académicas de la tarde. Las clases son sobre confucianismo, moralidad e historia. Cuando el maestro lo llama, le da la respuesta que espera y se gana así otro permiso para su empresa. Al finalizar el día, Banshiro está seguro de que su pedido será concedido. Pero aún le resta la tarea más difícil: convencer a su padre. Su padre cree que las artes marciales son más importantes que las literarias, por lo que Banshiro no menciona sus ambiciones artísticas. En su lugar, habla de instructores de espada de renombre con los que puede entrenar y de certificaciones de enseñanza que puede obtener para mejorar sus perspectivas profesionales de vuelta a Kochi. Finalmente, presenta su argumento más contundente. Si viaja esta vez y tiene éxito, su padre podría retirarse y enviarlo a él en el futuro. Es este último punto el que finalmente lo vende. Su padre permite a Banshiro acompañarlo en el cumplimiento de su deber. En el alboroto de la capital, Banshiro podrá dedicarse a su ambición secreta de ser pintor.
Continúa aprendiendo sobre la antigua cultura japonesa con uno de estos videos. Puedes seguir a un erudito sintoísta en su viaje para encontrar paz o aprender a hacer grabados al estilo del Gyotaku.